Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 51. Encuentro con una comunidad cristiana de base. Aquella experiencia me dejó tan perplejo y desconcertado, tan turbado, trastornado y alucinado, que cerré los ojos en un vano intento de regresar al mismo sueño. Cuando mi maestro, dándose cuenta de mi estado, me explicó lo que había sucedido, me despabilé, disponiéndome a seguir sus instrucciones. «Deja atrás lo que sea que te inquiete», me dijo. «Trata de que no decaiga tu ánimo y ten en cuenta que estamos dejando atrás el antepurgatorio y que pronto llegaremos a las explanadas del purgatorio mismo. Prepárate para continuar el viaje, pues he recibido instrucciones de apurar el paso porque la crisis allá en tu mundo se está acelerando, con acentuados sufrimientos para muchos, mientras la creación de la nueva civilización retrasa demasiado y es urgente expandirla». Ante tal observación me alcé de un brinco y fue tanto mi apremio que me puse en marcha cuesta arriba, por primera vez adelantándome al maestro, que como no cargaba con su cuerpo, no tuvo dificultad en alcanzarme. Pronto llegamos frente a un muro antiguo, como de mármol, en cuyo frente, bajo la cornisa o chapitel y por sobre un fuerte portón de fierro fundido, estaba esculpida en letras doradas esta leyenda: «Legitima, arde noche y día». Dante y yo tratamos vanamente de descifrar su significado, hasta que finalmente el maestro me aseguró que estábamos en la puerta del purgatorio y que debíamos ingresar, escalando 3 altos peldaños. Sentado en el escalón más alto, con una espada en la mano que relucía tan fuertemente que encandilaba mi vista, y con una presencia tan imponente que uno no podía dejar de mirarlo, se encontraba un portero que permanecía inmóvil y en silencio, hasta que nos advirtió: «Quédense donde están y no se acerquen más. ¿Quiénes son ustedes y qué buscan aquí? Cuidado con mentirme». Yo miré a mi maestro esperando que respondiera, pero esta vez me indicó que debía hacerlo yo. Me di ánimo interiormente, me adelanté un paso y expliqué: «Fui traído a este mundo de ultratumba antes de haber fallecido. Sucede que la civilización humana en la Tierra se está cayendo a pedazos y es urgentísimo transitar hacia una nueva y superior civilización para evitar la catástrofe. Ello requiere difundir en el mundo conocimientos, experiencias e iniciativas que suponen aprendizajes de muchas cosas y abundante meditación. Entre tales aprendizajes están los que nos puedan ofrecer los hombres y mujeres de sabiduría, ciencia, pensamiento, experiencia e iniciativa que ya no se encuentran en la Tierra, muchos de los cuales seguramente están en el territorio protegido por usted. Me han conducido aquí con la intención de aprender directamente de ellos para después comunicar y enseñar en la tierra. Es lo que puedo informarle». El hombre de la espada me escuchó atentamente y enseguida vimos que la puerta cedió ante un gesto de su brazo. Después de que cruzamos el umbral, sentimos el chirrear de los goznes de la puerta al cerrarse a nuestra espalda. Sin mirar hacia atrás, comenzamos el ascenso a través de un espacio pedregoso que mostraba una sinuosidad como de olas que se acercan y se alejan, semejantes a las que se observan en la playa. Debido a las dificultades del terreno, avanzamos lentamente, y cuando llegamos finalmente a la explanada, que era ya la sexta, yo me encontraba agotado. Nos detuvimos en un espacio plano semejante a un atrio de iglesia, como una plaza rodeada de columnas y de estatuas, que daba a un edificio en cuya cúspide destacaba una cruz.
La puerta estaba abierta, y aunque el recinto se encontraba vacío y en penumbras, decidimos entrar y sentarnos a descansar en la última de muchas bancas que ahí estaban. No pasó media hora que comenzaron a entrar en pequeños grupos numerosas almas que fueron llenando el templo. En cierto momento se tomaron de las manos unos con otros como hermanos de una comunidad y oraron con voz decidida: Padre nuestro que estás en los cielos y que nos haces hermanos en la tierra, santificado sea tu nombre por el universo, por la naturaleza y por la humanidad. Venga a nosotros tu reino de justicia, de libertad, de paz y de amor. Hágase tu voluntad a través de nosotros, para que creemos una comunidad de comunidades constituidas por personas libres y solidarias. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Anímanos para producirlo con nuestro trabajo y a compartirlo como hermanos. Perdona nuestras deudas y ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación de acumular riqueza, poder y vanagloria, ni en la de explotar, dominar y engañar a nuestros hermanos, y líbranos del mal. Amén. Terminada la oración, uno que vestía hábitos de cura encendió un cirio y con él fue traspasando el fuego a las velas que portaban todos los asistentes. Así, iluminados sus rostros, pude distinguir a muchos que conocí y que fueron en algún momento mis maestros. Allí estaban Enrique Alvear, Esteban Gumucio, José Comblán, Mary Judith Res, Mariano Puga, Jorge Hurtón, Raúl Rosales, Elder Cámara, Juan Carlos Scannone, Franz Inkelamert. Y también distinguí a varios hombres y mujeres que no conocí personalmente, sino por sus obras, entre los cuales Gustavo Gutiérrez, María Clara Bingemer, Leonardo Boff, Enrique Dussel, Elsa Tamés, Gabriela Juárez, Pedro Casaldáliga. Alrededor de ellos fueron apareciendo las sombras de multitudes de jóvenes que por sus semblantes y sus formas de vestir eran oriundos de casi todos los países latinoamericanos y del Caribe. Al verme emocionado, Dante me preguntó al oído, para no disturbar el ambiente religioso que allí reinaba: ¿quiénes son estos? Pues me doy cuenta de que los conoces. Todos ellos, le respondí quedamente, son integrantes de la llamada Teología de la Liberación, un movimiento teológico muy importante que se desarrolla a partir de los años 70 en Latinoamérica. Será interesante conversar con ellos cuando termine la celebración, me dijo, lo cual yo esperaba, pero me alegró la confirmación del maestro. Estación 52. Encuentro con teólogos de la liberación. Ahora que estaban todas las velas encendidas, me percaté de un fenómeno sorprendente que no había visto ni imaginado que pudiera suceder. Al comienzo, noté que muchos de los allí reunidos en asamblea eran sombras desencarnadas, lo que me resultaba evidente, pues su presencia no impedía que mi vista pasara a través de ellas y pudiera mirar los cirios encendidos de otros participantes. Sin embargo, había unas cuantas personas que estaban con su cuerpo presente, pues mi vista no podía cruzar a través de ellas y dejaban sombras oscilantes en el suelo causadas por el movimiento de la luz de las velas. Y había 3 o 4 que eran espíritus luminosos, que destacaban sobre el resto de las sombras porque su luz era tan potente que opacaba el brillo de los cirios, al ser ellos mucho más radiantes que estos. Decidido a comprender tan extraño fenómeno, me acerqué a uno de los presentes que estaba en cuerpo viviente
y le interrogué, pidiéndole que me explicara tan extraña situación. Los que aquí estamos, me dijo sin titubear, somos teólogos cristianos que creemos en la comunión de los santos. Dante se había acercado y puesto a mi lado, demostrando gran interés en lo que el teólogo había dicho. ¿Puedes explicarme esa creencia e ilustrar también a mi guía sobre lo que significa? La comunión de los santos significa que formamos parte de una comunidad cristiana, los que todavía militan en el mundo, los que ya murieron y se encuentran purgando y perfeccionándose en esta explanada, y los que ya viven en la gloria de Dios y que vienen a la asamblea cuando son llamados con fervor espiritual por los vivientes en el mundo. Esta respuesta motivó a mi maestro a recoger 2 velas que se encontraban en una mesa. Me pasó una y le pidió a la sombra con la que platicábamos que las encendiera con el fuego de la suya. Así lo hizo aquella, con la consecuencia de que tanto Dante como yo quedamos integrados a la asamblea que se estaba desarrollando. A una indicación del oficiante, todos nos sentamos. Esteban Gumucio tomó una guitarra y comenzó a entonar una canción que yo he escuchado cantar muchas veces a mi esposa, por lo que pude sumarme al canto de todos. Camino del viento helado, contigo quiero andar, pica pedrero. Al boquerón minero, la negra pala, la dura roca, el negro cielo. Perdóname primero, mis manos limpias, mi pan seguro. Camino de soledad, contigo quiero andar, madre sin nombre. Al hospital de noche, la pobre cama, las largas horas sin esperanza. Perdona, mujer enferma, mi cuerpo sano, mi hogar tranquilo. Camino del paso oscuro, contigo quiero andar, mi niño ciego. Acariciando el suelo, las manos yertas, noche en la noche, los ojos muertos. Perdóname primero la luz que llevo, mirando estrellas. Camino del Viernes Santo, contigo quiero andar, Cristo doliente. Terminada la canción, pasó adelante Pedro Casaldáliga, quien expuso lo que a continuación resumiré. La teología de la liberación es una reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la palabra de Dios. Es una teología de la transformación social liberadora, que no solamente piensa en la sociedad, sino que se abre al reino de Dios. Conecta la espiritualidad trascendente del mensaje de Jesús con las ciencias sociales de nuestro tiempo, de donde surge el compromiso con la liberación de los oprimidos como lugar obligado y privilegiado de la vida cristiana. Ser cristiano es ser en Jesucristo hombre nuevo, cuyos rasgos principales son la lucidez crítica frente a los medios de comunicación, las estructuras, las ideologías y los falsos valores, lucidez que resulta de la pasión por la verdad, la gratuidad de la fe y la vivencia de la gracia, que conllevan la humildad, la ternura, el perdón y la capacidad de descubrir. La libertad desinteresada que asume la austeridad y la pobreza para ser libres frente a los poderes del mundo. La libertad total de quienes están dispuestos a dar la vida por el reino. La creatividad alegre, sin esquematismos. La denuncia profética como misión y servicio al lado de los más pobres. La fraternidad sin privilegios. El testimonio coherente, vivir lo que se proclama. La esperanza creíble de los testigos y constructores de la resurrección y del reino. La asamblea continuó con reflexiones en pequeños grupos sobre los conceptos expuestos por Casaldáliga y concluyó con otro cántico. Terminado el encuentro, se acercaron a nosotros varios amigos que me reconocieron y me dio gusto encontrarme con Raúl Rosales, que estaba en cuerpo viviente, con quien a menudo me encuentro en Santiago. Él contó al grupo
que aunque no soy teólogo, anticipé muchas ideas de la teología de la liberación antes de que se escribiera el primer libro de esa corriente teológica en una especie de manifiesto que titulé Por una iglesia junto al pueblo y su lucha. Les contó también que organicé con varios compañeros un movimiento de jóvenes universitarios que adoptó ese nombre. Movimiento que, expliqué, duró poco, pero tengo confianza en que las ideas trascendieron. Conversamos un rato sobre la situación actual de los países latinoamericanos, hasta que el maestro me obligó a despedirme, aduciendo la premura que nos ponía esa misma realidad que estábamos comentando. Espera un momento, dije a Dante, mientras corrí hacia Raúl que se alejaba. Raúl, expliqué, quisiera llevar al mundo una prueba de que en verdad estuvimos aquí, en este maravilloso encuentro. Recuerdo que tienes en tu casa una colección de campanitas. ¿Te parece buena esta?, me preguntó, pasándome una antiquísima campanilla artesanal de cobre fundido macizo. De 10 centímetros de alto, gruesa y pesada, el asa era nada menos que la icónica cabeza de Dante. En el cuerpo medio estaban talladas imágenes que representaban escenas de la Divina Comedia, y en el borde inferior unas palabras en latín que no supe distinguir. Su sonido grave resultaba muy agradable al oído. Partimos nuevamente montaña arriba en busca de la séptima explanada. Iba yo contento de haberme encontrado con esas gentes que vivieron o aún vivían en el presente muy cerca de poblaciones carentes de bienes materiales y sufridas, y que no obstante ello se notaban alegres y esperanzados, gozando de la vida y agradecidos. Recordé que Catalina de Siena dejó escrito: el camino que conduce al cielo es el cielo. Estación 53. Encuentro con Antonio Gramsci. Habíamos avanzado un buen trecho de la montaña cuando el que siempre caminaba adelante se volvió y me dijo: ya no podemos ir tan despacio. ¿Ves a aquel que allá arriba nos espera? Procura que te vea resuelto y esforzado para darle una buena impresión. Yo me había acostumbrado a la premura con que Dante me acicateaba, por lo que, sin vacilar, apuré el tranco para ir al encuentro de la sombra que nos esperaba. Era el alma de un hombre de unos 50 años, que usaba lentes y el cabello despeinado, de regular estatura, más bien bajo y algo jorobado. Cuando llegamos a unos 30 pasos de él, exclamó: vengan, acérquense, reconozcan el privilegio que tienen, pues son muy pocos los que sin ser sombras y aún viven en el mundo, han merecido escuchar esta invitación. Los seres humanos están hechos para remontar el vuelo, pero son muy pocos los que agitan sus alas. Cuando nos acercamos, se presentó diciendo su nombre y extendiendo el brazo en señal de acogida. Soy Antonio Gramsci. Yo experimenté un sobresalto, pues los extensos cuadernos que ese hombre escribió en la cárcel me ocuparon 5 años de estudio concentrado cuando viví el exilio en Roma y fueron fundamentales para el desarrollo de mi propio pensamiento. Emocionado y feliz por tan singular e inesperado encuentro, me incliné en señal de respeto y admiración. Como si hubiera sabido que yo estudié sus escritos, o tal vez suponiendo que pasadas tantas décadas desde su partida, su obra sería bien conocida en el mundo, Gramsci me habló como a quien ya conociera su obra. Escribí para las generaciones futuras, sabiendo que en mi tiempo no serían comprendidas. En el contexto en que lo hice, encerrado en la cárcel fascista y con contactos exteriores solo de los compañeros comunistas, me vi obligado a escribir dejando huellas en los textos
de modo que una lectura atenta permitiría descifrar el verdadero sentido de mi elaboración. ¿Acaso puedes informarme si eso ha ocurrido? En efecto, le dije, tus escritos cayeron en manos del Partido Comunista Italiano y del marxismo internacional. Los publicaron recortando aquí y allá y reordenando los textos según temas, lo que impidió durante décadas que se entendiera que tus análisis y reflexiones te llevaron a abandonar el marxismo. En esas publicaciones oficiales no se puede apreciar que reemplazaste el materialismo dialéctico por una filosofía de la praxis y el materialismo histórico por la que llamaste nueva ciencia de la historia y de la política. Esto pudimos descubrirlo yo y mi amigo Pasquale Misuraca los primeros cuando fueron publicados en Italia tus cuadernos originales. Nuestro estudio de tu pensamiento lo dejamos consignado en 2 libros de una obra que titulamos La Travesía. Lamentablemente, muchos todavía mantienen una errónea interpretación de tu trabajo. Me alegra saber que mis cuadernos hayan sido finalmente rescatados y que ustedes hayan descubierto su verdadero sentido. Espero que sea ya la época propicia para que se comprendan, replicó. Como los que cruzan el umbral del mundo de ultratumba ya no pueden desarrollar nuevas teorías, le dije, te pido solo que me escuches lo que yo he entendido y que me digas si es una interpretación fiel de las ideas que comunicaste en los cuadernos de la cárcel o si he cometido errores. Seré feliz de escucharte y no dudes de que si has incurrido en errores de interpretación, te corregiré enseguida. Dime, pues, lo que entendiste. Intervino mi maestro para advertirme que contamos solamente con media hora para conversar, por lo que me apresuré y fui directamente a lo esencial. Empecemos por el diagnóstico. Sostuviste que lo que ocurre en el mundo es la crisis orgánica de la civilización moderna, que abarca no solo el capitalismo, sino también el Estado y a las ciencias positivas, y que en consecuencia no se supera reemplazando el capitalismo por el socialismo estatista, sino mediante la construcción de una nueva civilización integral. ¿Entendí bien? Perfectamente, confirmó Gramsci, por lo que continué. Sostienes que es un error confundir el capitalismo con la economía de mercado, porque el mercado es una construcción social indispensable e inevitable, que por lo tanto no se trata de estar contra el mercado, sino de transformarlo, de democratizarlo, de hacerlo más integrador, justo y equitativo. Es así, el mercado es una relación de fuerzas sociales en la cual todos los participantes tienen algún poder que ejercer y que la estructura institucional y jurídica tiende a consolidarlo para que se mantenga en el tiempo y que no cambie en favor de las clases subordinadas. Sostienes que otro error es concebir el Estado como un aparato que puede ser conquistado por fuerzas revolucionarias, que desde el poder político pueden crear una sociedad justa. Dices que el Estado es, por su propia naturaleza, un conjunto de instituciones y de actividades mediante las cuales las clases dominantes y dirigentes ejercen el poder sobre los ciudadanos, combinando elementos de coerción con elementos de persuasión. Gramsci. Sí, y también engañando y prometiendo lo que no cumplen, y repartiendo privilegios y beneficios menores, con lo que mantienen subordinadas a las multitudes. Afirmas que la civilización moderna, en su dimensión política, se funda en la fuerza y en la lucha que despliegan los partidos políticos y los estados, que se combaten recíprocamente, fraccionando no solo a la sociedad, sino también a los que luchan por las transformaciones sociales.
que como esa lucha se da al interior del Estado, no va más allá de reformas menores al interior de la civilización en crisis orgánica. En base a ello, postulas nuevas formas de acción transformadora. Es correcto. La transformación verdadera consiste en la creación de una nueva civilización. Ello supone un conjunto muy complejo de iniciativas y actividades económicas, políticas y culturales, y ante todo, nuevas ciencias que orienten y guíen la acción, porque la transformación comienza en la mente de las personas, con el intelecto, la voluntad y la imaginación. De ahí se proyecta en una cultura social que da lugar a la creación de la nueva civilización. Así lo entendí y me alegra que me lo confirmes, le dije. En cuanto a los agentes de la transformación, sostienes que es una estructura de sujetos activos en 3 niveles. Por un lado, son indispensables grandes intelectuales capaces de entender la realidad, sus problemas y sus potencialidades, y de elaborar los fundamentos filosóficos de la nueva civilización y las ciencias de su construcción. Por otro lado, son necesarias las multitudes sociales que sienten vitalmente los problemas y la necesidad imperiosa de vivir de otro modo, activándose como actores fuertes. Y en tercer lugar, los que llamaste intelectuales orgánicos, que son los organizadores, que están en contacto tanto con el conocimiento de los grandes intelectuales como con las multitudes sociales y sus necesidades. Ellos conectan la fuerza de la praxis con la lucidez de la teoría. ¿Entendí bien? Perfectamente, pero hay que agregar, me dijo Gramsci, un concepto esencial, el concepto de autonomía. ¿Lo entendiste también? Creo que sí. Sin la autonomía intelectual de los grandes científicos, sin la autonomía económica de las multitudes y sin la autonomía política de los organizadores, no puede haber nueva civilización porque unos y otros de esos actores se mantendrían subordinados y dependientes de la civilización existente. Por eso, el proceso incluye unas ciencias comprensivas que superen el positivismo, una economía de cooperación que supere el capitalismo y una política no orientada a la conquista del poder del Estado, sino a la creación de una nueva sociedad civil y política. No fueron esas mis palabras, y tú agregas la autonomía económica, en lo cual no profundicé, pero en general expresas bien lo que pensé, incluso mejor de lo que yo mismo lo hice, y el complemento me parece esencial. Yo me disponía a continuar, pero en ese momento se nos acercó Dante advirtiéndome que el tiempo disponible había terminado. Espera un momento, le pidió Gramsci. Solamente quisiera ver si tu amigo entendió bien la autonomía intelectual, que es un concepto esencial. ¿Le permites que lo resuma para mí? Mi maestro aceptó y yo expliqué. La autonomía intelectual no consiste en tomar distancia, criticar y descartar las teorías o concepciones distintas a las que uno impulsa, sino en conocer todos los enfoques y puntos de vista, recoger todo lo verdadero y válido que se encuentre en ellos e integrarlos y superarlos a todos en una concepción superior, más amplia y más profunda. Es como acceder a un vértice inaccesible a los adversarios, de modo que no se teme ser subordinado, absorbido o cooptado por ellos, pues se está por sobre ellos, fuera de su alcance. Perfecto, confirmó Gramsci. No sabes cuánto me alegro de que me hayas comprendido, y te felicito por haber no solo entendido mi trabajo, sino incluso haberlo llevado a mayor coherencia. Gracias, también me iré contento. Mi maestro y yo agradecimos a Gramsci por sus inteligentes elaboraciones
y su tan valioso trabajo. Le aseguré que su pensamiento saldría de la oscuridad en que lo pusieron los marxistas y que tendría en el futuro cada vez más relevancia. Nos despedimos, pero cuando se había alejado unos 20 pasos, se volvió y agitando un brazo dijo, gritando: «Y no olvides nunca que el que fuertemente desea identifica los medios para realizar su voluntad». Lo saludamos con los brazos y sin esperar un minuto más, partimos en busca de otros intelectuales que nos estaban esperando en esa séptima explanada.